oficinista, que puedas trabajar escribiendo a máquina en una oficina, que no tengas que ser como tu padre y como yo, que hemos tenido que estar toda la vida vendiendo en el mercado, trabajando, cogiendo cajas, teniendo que trabajar manualmente y aguantando ahí, pues eso, el frío, la lluvia, vendiendo en el mercado, en la calle, porque era el oficio que tenía. Entonces mi madre, me acuerdo mucho de aquella expresión de decir que tú estudia para que aprendas a escribir a máquina, para que puedas estar en una oficina y así no tengas que pasar las inclemencias del tiempo, de la lluvia, del frío, y puedas trabajar en algo que tenga como más nivel, que sea trabajar en una oficina, en una cosa de estas, ¿no? Entonces mis padres siempre se implicaron mucho, y de hecho tanto para mi hermano como para mí ellos fue una prioridad. Y en el caso concreto nuestro, pues empezamos a estudiar en colegios que en aquel momento eran colegios de pago, que eran colegios que ellos tenían que aportar un nivel económico, pero ellos se sacrificaban a lo mejor de no gastárselo en otras cosas, de no tener, por ejemplo, gastos de ocio o gastos de cosas que a ellos les pudiesen venir bien, y siempre reservaban un dinero para la inversión económica, para la educación. ¿El colegio era público o privado? Bueno, yo fui a varios colegios, mayoritariamente. Al principio, los primeros años, lo que podríamos considerar la educación infantil, bueno, pues fuimos durante un año o dos, cuando yo tenía unos 2-3 años, a un colegio público que estaba en el barrio, porque mi madre trabajaba acompañando a mi padre en el mercado, y entonces necesitaban dejarnos con un ámbito educativo para que ella pudiese tener, aunque teníamos familia extensa que también podía ayudarnos, pero podíamos tener la necesidad de tener un tiempo, unas horas en que mi madre pudiese ir al mercado a trabajar. Entonces el primer año estuvimos en una guardería de carácter público, una guardería que era para familias de clase trabajadora que tenían pues un poco ese servicio. Luego ya a partir de los 5 o 6 años, cuando empezamos la primaria, empezamos a ir a un colegio de monjas, a un colegio, tanto mi hermano como yo fuimos a un colegio de monjas que prácticamente pues estuvimos como unos 4 años, 3-4 años, y luego pasamos a un colegio de sacerdotes. Un colegio que mis padres pensaron, y de acuerdo con la monja, con la hermana Rosa, que antes he referido, que la hermana les aconsejó, les indicó y les planteó que las posibilidades de estudio pues podían ser buenas para mí, y entonces mis padres hicieron el esfuerzo de llevarnos a ese colegio, que tenía unas características de ser un colegio religioso, aunque no tenían, digamos, no eran muy estrictos, pero sí que era un colegio religioso. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de la escuela y el peor? Bueno, el mejor recuerdo es probablemente el gusto por aprender, el gusto por dedicarme a conocer cosas nuevas, el gusto por ver cómo a través de la formación que recibíamos en el colegio podíamos conocer muchas cosas, conocer cosas de geografía, de otros países, conocer cosas de historia, conocer cosas relacionadas con la literatura. Yo creo que esa es lo mejor. Yo recuerdo cuando tenía 12-13 años, una de las máximas ilusiones que yo tenía era ir a comprar libros, ir a leer, a ir a aprender. Dedicaba muchas horas después del propio colegio. También jugaba porque era un niño, pero me gustaba mucho, por ejemplo, acercarme a una librería, comprar libros, quedarme en casa leyendo. Ese tipo de cosas eran algo que me gustaba mucho. Entonces ese sentimiento de encontrar en la educación, en lo que recibíamos como formación, respuesta a cosas que yo no sabía y que me iban haciendo ampliar mi nivel de conocimiento, era lo que más. Lo que menos, probablemente por el tipo de colegio donde yo estuve, algunos aspectos relacionados con la religión, aspectos como, por ejemplo, obligarte a ir a misa todos los días, tener, pues las prácticas normales de
de la confesión, de la comunión. Entonces, digamos que en la evolución de la persona, y cuando eres un niño, cuando eres un adolescente, pues son cuestiones que tú no tienes seguridad sobre ellas, y entonces hay un condicionamiento por parte del colegio porque te obligan a esas prácticas para todos, ¿no? Entonces es como entrar un poco en ese tipo de planteamientos religiosos, ideológicos, de creencias, con las cuales muchas veces te creas, como en esa época, situaciones como de culpa, de miedos, porque, por ejemplo, toda la existencia del infierno, yo me acuerdo de mis 12, 13 años, y eso era como, no sé, como una sensación de miedo, de pavor, como algo que te generaba muchas inseguridades relacionadas con ese tipo de creencias que te venían impuestas. Luego, cuando vas siendo mayor, cuando vas madurando, vas tomando tus propias opciones, pueden ser de creer o de no creer, pero que ya lo haces con un ámbito de libertad. Lo que pasa es que en esos momentos, como persona en formación, como niño o adolescente, se te imponen cosas que muchas veces las vives desde el punto de vista psicológico, incluso con unas sensaciones de miedo, de inseguridad. Y para finalizar con la entrevista, la última pregunta es: ¿qué cambios viviste en la educación después de la muerte de Franco? Y si el cambio fue positivo o negativo. Bueno, yo creo que no solo en la educación, el cambio entre la época del dictador Franco y la época posterior, en mediados de los años 70, porque Franco muere en el año 75, si no recuerdo mal, es un cambio en general para todo, para la educación, para la sociedad, para la cultura, para toda la sociedad en general, en positivo. ¿Por qué? Pues porque significa un cambio entre una sociedad que era una sociedad autárquica significa que estaba encerrada en sí misma, que no tenía conexión prácticamente con los países de nuestro entorno, que no participaba de los modelos democráticos que había en el contexto europeo, como era el caso de Francia, o el caso de Inglaterra, o el resto de países europeos, a pasar a una sociedad en la que se abría a unos nuevos valores. Esos nuevos valores, que eran los valores de la democracia, fueron realmente totalmente innovadores para no solo la educación, sino, ya digo, para la vida en sociedad. Para los aspectos relacionados con la educación, creo que fue muy importante porque en la época de Franco, en el ámbito educativo, sobre todo en los colegios públicos y en los colegios relacionados con el Ministerio de Educación, había una formación que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, que era una asignatura obligatoria que daban todos los niños y que estaba relacionada con los valores desde el punto de vista político de la dictadura y con la defensa de valores que estaban relacionados con el fascismo desde el punto de vista ideológico. Incluso en los colegios, en la época de los años 60 y 70, en el mío no, porque era un colegio religioso, y los religiosos en aquel momento eran los progres, eran los que eran más avanzados. Pero, por ejemplo, en los colegios públicos, todas las mañanas se hacía obligatoriamente el canto del Cara al Sol, que eres un himno fascista que tenía el régimen, y se hacía la izada de la bandera, y todos los alumnos tenían que cantar el Cara al Sol y tenían que participar de esa liturgia relacionada con los valores del fascismo y vinculados pues con los valores del régimen, con falta de democracia, con falta de participación, con falta de dejar libertad a la gente, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas que más se puede constatar, que la escuela cambia, porque a partir de la Constitución del año 1978 la educación es reconocida como un valor y como un derecho por parte de la Constitución democrática, y entonces digamos que la educación que se transmite a través de los colegios, y además con una concepción de escuela pública, de escuela vinculada a la democracia, hace que se rompa con ese carácter de querer, a través de la educación, reproducir los valores que la dictadura de Franco
tenía y que estaban basados en el fascismo y en la falta de libertad. Entonces yo creo que eso fue muy importante. También otro de los cambios importantes es la mayor importancia que se le dio a la educación desde el punto de vista social, al ser reconocida por parte de la Constitución como un derecho para todos los ciudadanos. Y por tanto, desde ese punto de vista, digamos que toda la sociedad en general le dio mucha más importancia a la educación. Es una época, la de la Constitución y los años siguientes, finales de los 70, principios de los 80, en donde se empiezan a construir muchos colegios, donde los alumnos empiezan a desarrollar y a asistir de forma mucho más masiva no solo a la formación obligatoria, a la primaria, a la EGB, sino también al bachillerato. Y entonces empiezan a construir muchos institutos. Por ejemplo, yo recuerdo en mi época de joven adolescente que en toda una ciudad como Valencia pues solamente habían 2 o 3 institutos, y en los años 80 pues empezaron a construir institutos que prácticamente en todas las barriadas hay un instituto, incluso en todos los pueblos grandes hay un instituto, y entonces eso hizo que los aspectos relacionados con la educación se democratizaran mucho más desde el punto de vista de contenidos y hubiese una universalización de acceso a la educación mucho más amplio. Y entonces más capas sociales, capas populares, capas de personas de clase trabajadora tenían la posibilidad de que sus hijos pudieran estudiar. Eso se trasladó también a la universidad, y la universidad tiene un enorme crecimiento a finales de los años 70, a principios de los años 80, puesto que van muchos más estudiantes a conseguir entrar a la universidad, llegar a la universidad, porque en los años 60, cuando yo empecé a estudiar, en la universidad solamente iban los hijos de las clases más adineradas. Las personas que tenían mayores niveles económicos eran los que conseguían que sus hijos terminaran todo el ciclo formativo. La democracia cambia valores, cambia la universalización, accede mucho más la gente, y también yo creo que desde el punto de vista de gestión lo que se introducen son elementos de calidad relacionados con la democratización de las relaciones educativas, en donde el papel del alumno ya no es solo ser un mero digamos instrumento que responde solamente a lo que marca la autoridad del profesor y marca la autoridad de la institución escolar, sino que se introducen también elementos de democratización en la gestión educativa. El alumno es protagonista, el alumno es partícipe, el alumno debe ser un colaborador necesario para desarrollar todos los elementos educativos, y debe ser un personaje activo, y el profesor es un dinamizador de esa actividad. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista de historia de la escuela. Muy bien, muchas gracias por contar conmigo. A ver si se ha escuchado bien.